Bueno, vamos a resolver el ejercicio modelo de costeo estándar. Ustedes ya tienen el ejercicio, digamos, la planilla de Excel con todos los datos cargados y ya con la resolución. Pero bueno, vamos a hacer el paso a paso para que se entienda mejor cuál es el criterio, el ordenamiento, digamos, que uno debe tener para resolver este tipo de ejercicios. En el ejercicio modelo nos dicen que hay una empresa manufacturera que utiliza costo estándar, ¿no? Y nos da la información de su hoja de costo estándar para la producción del mes de julio. Si ustedes ven en el enunciado, tienen una parte donde tienen los datos estándar y después tienen a continuación las operaciones reales, es decir, los datos reales. Una vez terminada la producción, cuáles fueron los números reales de esa producción. Entonces, bueno, en primera instancia vamos a dividir y encontrar los distintos datos que necesitamos para resolver las ecuaciones, tanto los datos estándares como los datos reales. En realidad no es que haga falta que lo hagan así en este formato como está acá. Pueden ir reemplazando los datos en cada ecuación, pero bueno, en este modelo, como para que se entienda mejor, lo planteamos de esta manera. Entonces, bueno, en primer caso tenemos el precio real de la materia prima. Bueno, vamos a buscar el dato. El precio real de la materia prima va a estar obviamente donde están informados todos los datos reales. Me dice que es de 3,8 pesos por kilo. Entonces, bueno, tendremos 3,8 materia prima real. Luego, el estándar va a estar en la tabla donde están los datos de costos estándares. Recuerden que los datos de costos estándares se dan siempre de manera unitaria. Entonces, bueno, el precio de la materia prima me dice que es de 4. Pasamos a la parte de mano de obra. Tarifa real quiere decir lo que se pagó realmente por la hora de mano de obra. Viendo en los datos, la tarifa real fue de 13,75 pesos por hora. Mientras que la tarifa estándar que se había previsto era de 12,38 pesos por hora. Luego me dan el dato de cuáles fueron los costos indirectos de fabricación reales. O sea, una vez terminada la producción, se contabilizó el total de costos indirectos de fabricación y el valor fue de 8.150. Todo obviamente está en los datos, ¿no? Horas máquinas reales, es decir, las horas que realmente se emplearon para la producción durante el mes que se está analizando, fueron 85 horas máquinas. Las horas máquinas requeridas o también horas máquinas presupuestadas eran de 100. O sea, nosotros cuando construimos el estándar se calculó que eran necesarias 100 horas máquinas. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con cantidades. Unidades reales de materia prima. Esto a veces genera confusión entre lo que es la cantidad total o unidades producidas y lo que es la cantidad que está incorporada en cada producto, digamos, ¿no? En cada unidad de producto. En este caso nos estamos refiriendo a cada unidad de producto, es decir, a la característica que contiene ese producto, que pueden ser kilos, metros, litros. Es decir, cada producto, por ejemplo, un producto puede contener 10 kilos de un material, 5 litros de una X sustancia. Bueno, a eso nos estamos refiriendo. Entonces, las unidades reales de materia prima, es decir, lo que debe contener cada uno de los productos, según nos informan acá, hemos utilizado 6,5 kilos. Fíjense que dice materia prima, en operaciones reales, 6,5 kilos a 3,8 pesos por kilo. Bueno, entonces cada uno de los productos que hemos elaborado ha consumido 6,5 kilos. Este es el dato que incorporamos acá. El estándar nos decía que deberíamos haber incorporado 6 kilos por cada unidad. Las horas de mano de obra reales, bueno, lo mismo. Las que realmente se utilizaron fueron 3.050. Estas están dadas en total. Mientras que las horas de mano de obra estándar, como es estándar, se informa de manera unitaria,
eran de 3. Quiere decir que cada producto debería consumir 3 horas de mano de obra directa. Después tenemos que hallar el dato de cuáles son los costos variables estándar, es decir, cuál es el costo variable estándar que teníamos previsto. Vamos a la parte de los datos de estándar. Bueno, aquí nos informan que los costos indirectos de fabricación fueron, para el caso de los fijos, eran de 2.500 pesos, para el caso de los variables eran de 5.000 pesos. Esto, bueno, para obtener el unitario debemos dividir ese dato por la cantidad de horas que teníamos presupuestadas. O sea, es una tasa, recuerden, como vimos en la teoría, que se trata de una tasa y en este caso estamos buscando la tasa unitaria. Entonces, el costo variable estándar va a ser de 50. ¿De dónde sale 50? Son 5.000 pesos del total sobre el total de horas máquina presupuestadas, que eran 100. Y el costo fijo estándar va a ser 25, de donde sale 2.500 dividido las 100 horas máquina. Después tenemos entonces las unidades presupuestadas. Las unidades en cuanto al total de producción estamos hablando ahora, ¿no? No de la característica que compone a cada producto. O sea, el volumen total de producción sería. El volumen total de producción presupuestado era de 1.000 unidades. Fíjense en la parte estándar que dice 1.000 unidades presupuestadas. Y las unidades realmente producidas, o sea, terminado el mes, las que realmente se han producido fueron 900. Los costos fijos totales, bueno, eso sumando el variable más el fijo, tenemos 7.500. Y los costos fijos eran de 2.500, los costos variables eran de 5.000. Bueno, acá simplemente, digamos, en esta parte, lo que estamos haciendo es descubrir o cómo se obtiene lo que les expliqué anteriormente, cómo obtenemos los datos unitarios, ¿no? de costos variables y de costos fijos. Bueno, ya hemos recopilado todos los datos. Pasamos entonces los datos, o sea, reemplazamos los datos en las ecuaciones. En primer término, bueno, tenemos que calcular la cantidad estándar permitida. Esto, digamos, en realidad tiene mayor utilidad cuando estamos aplicando el criterio de costo estándar en una empresa donde la producción ha sido aplicando un sistema de costos por procesos. Pero bueno, para que se vea, obviamente también se puede aplicar en un caso de costo por órdenes. La cantidad estándar permitida es igual a la cantidad estándar unitaria, que habíamos visto que era 6, ¿no? Por las 900 unidades reales que se han terminado de producir. Esto nos da 5.400 kilos. Es decir, que para la producción total hemos empleado 5.400 kilos. Deberíamos haber empleado 5.400 kilos del material que era necesario para esta producción. Bueno, simplemente aquí empezamos a reemplazar los datos. Entonces la cantidad real es de 5.850 kilos. ¿De dónde salen 5.850 kilos? Son las 900 unidades producidas por el consumo real que tuvo esa producción, que era de 6,5 kilos por cada unidad. 6,5 por 900 nos va a dar 5.850 kilos. O sea, es la cantidad de materia prima consumida, real. Esto lo multiplicamos por el precio unitario estándar. El precio unitario estándar era de 4 pesos. Todo este paréntesis, digamos, es uno de los términos. El término de la izquierda, el término de la derecha va a ser cantidad estándar permitida, que es lo que calculamos recién acá, 5.400 kilos, por el precio unitario estándar, también que es de 4. Esto nos da 1.800 pesos.
1.800 pesos es el desvío, la variación de cantidad que hemos tenido. Ahora tenemos que determinar si esta variación ha sido favorable o desfavorable. Bueno, en este caso, muchos tienen la tentación de verificar cuál es el signo que da este resultado para definir si es favorable o desfavorable. No se los recomiendo porque las ecuaciones se pueden plantear, digamos, intercambiando los términos, entonces no necesariamente el signo les va a decir si la situación ha sido favorable o desfavorable. Es una cuestión de concepto que hay que analizarla en cada una de las ecuaciones y de las situaciones. En este caso, si el estándar era de 6 kilos, o sea, tendría que cada unidad haberme consumido 6 kilos y me estuvo consumiendo 6,5 kilos, es decir, estuve consumiendo una mayor cantidad de materia prima de la que el estándar me estaba indicando. Entonces, en este caso, esa variación de 1.800 pesos ha sido desfavorable. Y esta es la variación cantidad de materia prima que hemos terminado de analizar. Vamos a ver ahora la variación precio. Como habíamos dicho, separamos variaciones que estén relacionadas con cantidad y con precio. La cantidad real, bueno, ya sabemos, 5.850. El precio unitario real ahora es de 3,80. Es decir, en mi estándar había considerado que el precio por kilo de la materia prima iba a ser de 4 pesos. Pero, no sé, tal vez conseguí un descuento. Algo sucedió que conseguí mejorar ese precio y terminé pagando 3,80, algo que yo había considerado que iba a pagar 4. La segunda parte de la ecuación, cantidad estándar permitida, cantidad real, decimos acá en este caso, es 5.850. Precio unitario estándar, 4 pesos. Toda esta ecuación me va a dar 1.170. Fíjense que no le pongo signo. Y analizamos, ¿favorable o desfavorable? Bueno, en este caso obviamente, como he conseguido un mejor precio, ese monto ha sido, entre paréntesis, un ahorro de lo que yo consideré en mi estándar, entonces esta variación va a ser favorable. Pasamos ahora a las variaciones de mano de obra. También hacemos el cálculo de horas estándar permitidas. Va a ser igual a la cantidad estándar de mano de obra unitaria por la producción equivalente. En este caso, las horas estándar permitidas eran de 3 horas hombre por unidad. Por las 900 unidades realmente producidas, me da que las horas estándar permitidas deberían ser 2.700 horas hombre. Deberían haber sido 2.700 horas hombre. Empezamos a reemplazar las ecuaciones. Las horas reales de mano de obra son 3.050. Era algo que ya teníamos como dato, ¿no? Era un dato, las 3.050 horas. Por la tarifa salarial estándar, que era 12,38, ya habíamos averiguado, lo sacamos del enunciado, menos las horas estándar permitidas. Las horas estándar permitidas son 2.700, es la que averiguamos acá, por la tarifa salarial estándar, que es 12,38. Esto nos da una variación de 4.333 pesos. Bueno, favorable o desfavorable, lo mismo. Hay que aplicar el criterio de qué es lo que está sucediendo en esta situación. Vemos que las horas reales empleadas, 3.050, son mayores a las que yo tenía como estándar. Debería haber empleado 2.700 horas y usé 3.050 horas. Después se podrá analizar qué pasó. Pero en principio vemos que aquí tenemos una variación desfavorable. Se utilizaron más horas de las que se deberían haber utilizado. Y en cuanto a la variación de precio, bueno, volvemos. Cantidad de horas reales empleadas en mano de obra, 3.050. La tarifa real que se pagó
fue de 13,75. Cantidad real, de vuelta, 3050 de horas. El valor estándar o tarifa estándar lo habíamos pensado en 12,38. Esto nos da una variación de 4178,50. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Favorable o desfavorable? También es desfavorable porque pagué más de lo que yo tenía considerado en mi estándar que debería haber pagado. Es decir, mi estándar era de 12,38 y terminé pagando una tarifa salarial por hora de 13,75. Pasemos ahora a ver las variaciones que están relacionadas con los costos fijos. Bueno, nos informa, primero vamos a ver la variación de presupuesto. Nos informan que los costos indirectos de fabricación reales fueron de 8.150. Las horas máquinas reales, es decir, las que realmente se emplearon durante el mes que se está analizando, fueron de 85. El costo variable unitario estándar, habíamos averiguado que era de 50. El total de horas máquinas requeridas o la cantidad de horas presupuestadas fue de 100, es decir, que para el mes que estamos analizando, en nuestro estándar eran necesarias 100 horas máquina. Recuerden que solamente se emplearon 85. Y el costo fijo unitario estándar era de 25. Bueno, resolvemos. Por esta parte tenemos 4.250, por esta parte tenemos 2.500. Entonces, acá el total nos va a dar 6.750 y la variación va a ser de 1.400. Ahora, ¿favorable o desfavorable? Bueno, veamos. Tenemos los costos indirectos de fabricación reales fueron de 8.150, cuando en realidad, ajustados esos costos indirectos de fabricación a las horas máquinas reales trabajadas, deberían haber sido de 6.750. Es este dato que tenemos acá. O sea, este es el dato ajustado a la realidad. El dato, digamos, del estándar ajustado a la realidad. O sea que deberíamos haber gastado 6.750 pesos contra 8.150 que realmente se terminaron gastando. Es decir, que estos 1.400 pesos son desfavorables. Pasamos ahora a evaluar la variación de capacidad. Cuando estamos evaluando la variación de capacidad, en definitiva lo que estamos haciendo es evaluar la ociosidad de planta. Es decir, hasta qué medida hemos empleado bien nuestra estructura, nuestra capacidad de planta. Entonces, bueno, si ven, este primer término, que está identificado acá, es exactamente lo mismo que todo el segundo término de esta ecuación. O sea, toda esta parte de la ecuación viene a ser el mismo término que es el término inicial de la segunda ecuación en la cual estamos averiguando la variación de capacidad. Es decir, que este valor va a ser igual a este valor. O sea, aquí vamos a poner 6.750. Las horas máquina reales, bueno, son 85, son las que realmente se emplearon. Costo variable estándar, 50, ya lo tenemos. Las horas máquinas, aquí se vuelve a poner las horas máquinas reales, 85, costo fijo, 25. Seguimos resolviendo. Aquí nos va a dar 4.250, aquí nos va a dar 2.125. Finalmente, este valor es de 6.375. Aquí tenemos finalmente entonces un valor de 375. Volvemos a tener que analizar si esto es favorable o desfavorable. Bueno, a ver, vemos que estamos utilizando, como decíamos en el caso anterior, menos horas máquina de las que estaban presupuestadas. Es decir, si estuvimos utilizando menos horas máquina de las que podíamos utilizar, es decir, hemos desperdiciado tiempo, horas máquina en este mes. Es decir, teníamos disponibilidad por 100 horas máquina y terminamos utilizando 85. Entonces esta variación va a ser desfavorable.
Otra forma de verificar esto o de comprobarlo sería con esto que estamos realizando acá, digamos, ¿no? Es decir, las 100 horas que teníamos presupuestadas vienen a representar el 100% de nuestra capacidad. 85 horas, que son las que realmente se utilizaron, vendrían a ser entonces un 85% de capacidad utilizada. Quiere decir que hemos tenido un 15% de capacidad ociosa. Este 15% ha sido ocioso, no lo empleamos. ¿Cómo puedo evaluar ese 15% de capacidad ociosa? Bueno, teníamos que el valor era de 25 pesos, por, o sea, las 100 horas que representarían el 100%, por ese 15% de capacidad ociosa, van a ser, bueno, obviamente, 15 horas por el 25 pesos la hora que me está costando, la capacidad ociosa, me da un total de 375, es decir, exactamente el mismo valor que hemos hallado acá. ¿Por qué lo multiplicamos por 25 pesos? Bueno, porque obviamente van a incidir solo los costos fijos, es decir, los costos variables se han aplicado en función de la cantidad de horas de las máquinas que realmente se utilizaron. No he desperdiciado costos variables porque están atados al volumen de producción. Pero como los costos fijos no están atados al volumen de producción, entonces he terminado desperdiciando una parte de mis costos fijos que no tienen una contrapartida en producción realizada, ¿no? ¿En qué medida? ¿En qué cantidad? Bueno, en 375 pesos. Y por último, nos queda analizar para este primer caso A la variación de eficiencia, es decir, con qué eficiencia estoy trabajando. Bueno, aquí es el mismo caso anterior, este término que está acá viene a ser lo mismo que el último término de la ecuación anterior. Entonces, bueno, aquí ¿qué dato va a ir? Va a ir el dato que hallamos anteriormente, 6.375. Ahora, acá viene un tema que me preguntan, digamos, en realidad que tengo que reemplazar este valor, es por el CIF de las unidades producidas. Tenemos que las 1000 unidades que estaban presupuestadas deberían haber utilizado 100 horas. 100 horas máquina, ¿no? Pero finalmente hemos producido 900 unidades. Es decir, haciendo una simple regla de 3, si 1000 unidades necesitan 100 horas, 900 unidades van a necesitar 90 horas. Entonces, bueno, este es el dato que estamos reemplazando aquí cuando estamos haciendo la valoración de la variación de eficiencia. Entonces, horas máquinas, acá van a ser 90. El costo variable va a ser 50, que ya lo teníamos. Aquí volvemos a retirar 90 y 25. Seguimos resolviendo. Tendremos 4.500, 2.250. Todo este término es igual a 6.750. El valor final también nos da, en este caso, 375. Bueno, ¿será favorable o desfavorable? En este caso, vamos a ver que esta variación es favorable. ¿Por qué es favorable? Bueno, fíjense que según el estándar, yo tendría que haber empleado para fabricar las 900 unidades 90 horas. De acuerdo al estándar, tendrían que haber sido 90 horas. Pero, ¿cuántas horas utilicé? Utilicé 85 horas. Es decir, que estuve 5 horas por debajo de lo que me pedía el estándar. Por eso, en este caso, esta variación es entonces favorable. Otra forma de verlo, de comprobarlo, que es, bueno, lo mismo que les termino de decir recién. Bueno, las horas necesarias según el estándar para 900 unidades eran 90 horas. Las horas empleadas para esas 900 unidades fueron 85 horas. Tengo una diferencia a favor de 5 horas. ¿Cómo las valoro? Bueno, son 5 horas a 75 pesos la hora, en este caso porque
digamos, es el valor del costo fijo más el costo variable, me da un total de 375, que es exactamente lo mismo que habíamos calculado anteriormente. Vamos a ver ahora el caso B. El caso B son exactamente los mismos datos para el caso A, pero con la salvedad de que la empresa está trabajando con un sistema de costos por procesos, y entonces tenemos que verificar si existe algún tipo de inventario que se encuentre en proceso al momento de hacer el corte y hacer la evaluación de las variaciones, y en ese caso los grados de avance que tenga ese proceso. Entonces, los datos acá están exactamente copiados, digamos, esta parte son exactamente iguales a los del primer caso. Las unidades presupuestadas también son las mismas, las unidades producidas son las mismas, pero si se fijan en el enunciado, nos dicen que tenemos un inventario final de producción en proceso de 50 unidades y también nos informan los grados de avance. El grado de avance de la materia prima es de 90, el grado de avance de la mano de obra es de 20. En este caso no nos están informando cuál fue el grado de avance de los costos indirectos de fabricación, pero digamos en realidad para resolver este ejercicio no los necesitamos porque simplemente nos están pidiendo que realicemos el cálculo de las variaciones de materia prima y de mano de obra. No nos están pidiendo que hagamos las variaciones de costos indirectos. Entonces, bueno, producción terminada, 900. Inventario final de producción en proceso, dijimos que eran 50 unidades. La materia prima la tenemos al 90%, la mano de obra la tenemos al 20%. Esto nos va a dar en unidades equivalentes de 45 para materia prima, 10 para mano de obra. Producción procesada, 945, 910. Esto es la gran diferencia que tenemos con el caso anterior, con el caso A. Lo que tenemos que utilizar es, en los cálculos, en cuanto a lo que es la producción procesada, la producción procesada computable. Después, digamos, con esta salvedad, como decíamos, exactamente el ejercicio se resuelve de la misma manera. Entonces vamos a ver las variaciones de materia prima y de mano de obra. La variación de materia prima, primero calculamos la cantidad estándar permitida. Vamos a ver acá que se entiende más por qué planteamos esta ecuación para resolver la cantidad estándar permitida. Van a ser 6 kilos, que es la cantidad estándar que lleva cada una de las unidades producidas, por 945 unidades. Acá se ve 945 unidades, que es la producción procesada computable. Entonces, aplicando el criterio obviamente del que se está aplicando del sistema de costeo por procesos. Esto me va a dar entonces un total de 5.670 kilos. Y bueno, después empiezo a reemplazar. La cantidad real va a ser 6.142,50 por el precio unitario estándar era de 4 pesos. Acá aparece ahora la cantidad estándar permitida, que es la que recién terminamos de calcular, 5.670 por también los 4 pesos. Esto me va a dar una diferencia de 1.890 pesos. Y en este caso, la diferencia es desfavorable. Porque es desfavorable 5.670 kilos y consumimos 6.142,50. O sea, consumimos más de lo que se debería haber consumido, por lo tanto, esta diferencia es desfavorable. Este número de 6.142,50, por las dudas, recordamos de dónde sale. Es de multiplicar las 945 unidades de la producción procesada computable por los 6,5 kilos que se consumieron, que consumió, digamos, cada una de las unidades, ¿no? Vemos entonces ahora, vimos la variación de cantidad, vemos la variación de precio. La cantidad real es la misma que teníamos arriba, 6.142,50. Ahora acá ponemos el precio real pagado, 3,80. 6.142,50 nuevamente, la cantidad real. El precio estándar es de 4.
tenemos una diferencia de 1228,50. No pongo, si ustedes hacen la cuenta, este resultado le das negativo, pero no lo pongo negativo. Y es una variación favorable. ¿Por qué es favorable? Como en el caso A, pagué un precio menor real al precio que yo tenía calculado como valor estándar. O sea, pagué 3,80 cuando como estándar tenía 4 pesos. Pasamos a la variación de mano de obra. Las horas estándar permitidas van a ser 3 horas por ¿qué cantidad? Ahora estamos acá, 910. Acuérdense, fíjense, materia prima, utilizamos la producción procesada computable, que era equivalente a 945 unidades. Ahora, mano de obra, la producción procesada computable va a ser de 910. Entonces tengo que usar 910. Es decir, que este resultado, 3 por 910, me va a dar 2730 horas hombre. Entonces, de vuelta, horas reales, 3050. La tarifa, 12,38, tarifa estándar. Horas estándar permitidas, la que recién terminamos de calcular, 2730, por tarifa estándar, 12,38. Esto me va a dar 3961,60. Y esto es desfavorable. Desfavorable. ¿Por qué es desfavorable? Porque tendría que haber utilizado 2730 horas hombre, según mi cálculo estándar, y terminé utilizando 3050 horas hombre. 3050 horas hombre, recuerden que era un dato que estaba dado en el enunciado como dentro de las operaciones reales. Y finalmente la variación de precio. Tengo la cantidad de horas reales por la tarifa real. Terminé pagando 13,75. Horas reales, tarifa estándar, 12,38. Esto me da una diferencia de 4.178,50. Y esto es una diferencia desfavorable. ¿Por qué es desfavorable? Porque según mi estándar debería haber pagado 12 pesos con 38 la hora y terminé pagando 13 pesos con 75. No me dice las causas, no me dice quién es el responsable, como habíamos visto en el video de la teoría. Pero bueno, me da un indicio de por dónde tengo que averiguar. Tal vez tuve que utilizar horas extras, tal vez tuve que utilizar personas o personal con mayor capacitación, mayor rango para hacer un trabajo que no necesitaba ese tipo de capacitación. Bueno, habrá que analizar por qué. Pero bueno, en este caso, el indicio es que tenemos un desvío desfavorable. Bueno, hasta aquí hemos terminado la explicación del ejercicio modelo. En general, los ejercicios de estándar tienen esta rutina. Y bueno, estamos abiertos a cualquier consulta que tengan a través del foro. Y obviamente que habrá clases sincrónicas de consulta. Así que bueno, nos estamos viendo.